Sí, Bueno, hermano. hermanito, oremos. Bueno, Señor, nos dirigimos a ti en esta tarde a través de Jesús para darte gracias por tantas bendiciones que nos das todos los días, como es la vida, la salud, el trabajo y las cosas necesarias para vivir. También te agradecemos porque estamos en contacto con todos nuestros hermanos a través de este medio, quienes apartan tiempo igual y se esmeran en preparar trabajos para que nosotros sigamos escuchando y aprendiendo de tu palabra. Pedimos tu bendición para todos aquellos que se reúnen a escuchar y aprender para estar cada día más cerca de ti. Te agradecemos en esta tarde todas tus bendiciones a través de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Pablo. Gracias por la oración. Hermano Andrés, le dejo el lugar. Ok, hermano, gracias. Vamos a compartir la pantalla. ¿Qué pasó? Aquí no está agarrando el PowerPoint. Tiene que abrir primero su presentación Sí, ya está abierto, hermano. y después lo tiene que compartir. Déjeme la abro bien. La abro completa. Y ahora sí vengo aquí con ustedes. Y aquí la tengo. Le doy compartir. Exacto. Ahí sí. Y ahora sí podamos a compartir toda la pantalla. Ajá. Ok, mi hermano. Ahí está. Pues muchas gracias, amados hermanos, por la invitación. Es un placer poder compartirles la palabra de Dios en este martes. Hemos tenido una semana pasada muy activa. Estuvimos con una miniserie con 3 hermanos, 2 de México y 1 de Ohio, que vinieron a predicarnos la palabra de Dios. Y recibimos mucha lección, mucho alimento espiritual. De tal manera que créanme lo que esta lección que van a escuchar ustedes ahora es resultado de la influencia de las lecciones tanto de esos hermanos que nos predicaron la semana pasada como de otros hermanos de los cuales he leído últimamente, y ahorita lo explico un poquito más. Les invito a que abren su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, por favor. Mateo 25 del 14 al 30. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola que el Señor Jesucristo usa para enseñar con claridad acerca de la responsabilidad de cada cristiano, hermanos. La lección de hoy es debido a un cúmulo de preguntas y enseñanzas que un servidor ha escuchado en los últimos días. Estando viendo un video de los hermanos Iglesia de Cristo PDA, ustedes los conocen, los hermanos de ahí de Colombia, de Chile, perdón, Pan de Azúcar. Un hermano preguntaba acerca de cómo se hace un predicador, quién lo nombra, cómo estudia, cómo se prepara, quién lo capacita. También estuve oyendo excelentes lecciones de por qué una iglesia no crece. Tenemos un trabajo, pero ese trabajo se desconoce. O se enseña, hermanos, pero a regañadientes. O se cree que solo uno o unos de los miembros deben de hacerlo. No todos. Luego leo un artículo de un hermano de acá de Indiana, se llama Mike Davis, y él habla acerca de este pasaje de Mateo 25, especialmente de estos versículos del 14 al 30, y quedo convencido, hermanos, de la importancia de hacer eco a enseñanzas que continúan siendo fundamentales para la iglesia del Señor. Así que este tema lleva consigo el propósito de activar las habilidades de cada uno. La pregunta es, ¿talento o talentos? Vamos a irnos casi pasaje por pasaje en esto que hemos leído para comprender un poco más acerca de lo que el Señor Jesucristo está enseñando ahí. Dice en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, aquí vemos a un amo, a un patrón, encargando a sus trabajadores, a sus siervos, su dinero. Está encargando sus bienes, y cuando leemos más de esta parábola nos damos cuenta que era dinero lo que les estaba entregando a los siervos. Aquí vemos una ilustración clara y sencilla del encargo que Jesús ha hecho a sus seguidores. El versículo 15 dice, a uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 1 talento. Estoy parafraseando un poco. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Así es que aquí vemos una repartición de los bienes del amo, del señor, del patrón, de acuerdo a la capacidad. Esto es muy importante, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Creo que el conocimiento de este hombre era muy fuerte, muy grande. Conocía a sus siervos y él sabía a quién le podía dejar 5 partes, a quién le podía dejar 2 partes de sus bienes y a quién le podía dejar una parte, que en esta parábola el Señor Jesucristo usa la palabra talento. Talento. Cada parte es un talento. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue lejos, dice Jesucristo. Así de que Él repartió de acuerdo a la capacidad. Los talentos, amados hermanos, los talentos mencionados aquí, pues pudieran ser fácilmente denarios o monedas, porque la palabra de Dios dice dinero. En la parábola anterior a esta encontramos a las 10 vírgenes, también una ilustración que usó el Señor Jesucristo, y en esa parábola la ilustración es a estar preparados.
que el cristiano, el seguidor de Jesús, debe de estar preparado para que cuando su Señor venga, no le encuentre desprovisto. En esta parábola de los talentos, amados hermanos, se habla del trabajo de cada miembro, el trabajo que cada miembro debe de hacer. Allá fue preparación, aquí es trabajo. Y en la próxima parábola de este mismo capítulo de Mateo 25 está el momento en que vamos a ser juzgados de acuerdo al trabajo que hicimos. Le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. El patrón le dio a cada uno según él conocía que podía multiplicar o trabajar esos bienes. ¿Qué pasó? Bueno, pasó simple y sencillamente, amados hermanos, que dos fueron activos en la encomienda. Dice Mateo 25:16 en adelante. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Mateo 25:17 dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Así de que aquí encontramos a 2 siervos que fueron activos en la encomienda que su Señor les había dado. ¿Qué hicieron los 2 primeros? Pues trabajaron, hermanos. Trabajaron. Y cada uno duplicó el bien que el Señor les había dejado, que el patrón les había dejado en custodia. Aunque a uno le dejó 5 y a otro 2, fíjese bien, aquí es muy importante esto. Aunque a uno le dejó 5 y a otro 2, el trabajo de ambos fue aprobado. Yo esperaría que aprobara al de 5, pero al de 2, pues ¿por qué? En mi humano pensar. Pero aquí vemos que el Señor reconoció a los 2. Dice el versículo 18, por favor. Fíjese aquí el contraste tan grande que se hace con el tercero. Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Fue y cavó en la tierra y escondió. Fíjese, aquí está la palabra el dinero. En todos los versículos anteriores se habló de bienes y se habló de talentos. Aquí se menciona dinero, dinero de su Señor. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Este no recibió nada, por supuesto. Vino el amo, versículos del 25:19 en adelante. Vino el amo para ver el rendimiento. Pero antes de eso me gustaría preguntar, y déjenme le regreso aquí porque esto es muy importante. El que había recibido 1 talento, ¿qué hizo? Trabajó. ¿Qué hicieron los 2 anteriores? Trabajaron. ¿Qué hizo este tercero? Trabajó. Pero no trabajó igual que los otros 2. No hizo lo mismo que los otros 2. Este trabajó de acuerdo a su propia mentalidad, de acuerdo a lo que él creyó mejor y más práctico. ¿Qué hizo con el dinero? Lo escondió, lo enterró. Sí trabajó y fue muy práctico en su trabajo, pero no trabajó como aquellos 2. Y no trabajó para la misma causa de aquellos 2. Este escondió su talento, hermanos. Este escondió su talento y nos va a servir de ilustración posteriormente para el trabajo que el cristiano hace con el Señor. Ahora, viene el amo para ver el rendimiento. Versículos del 19 en adelante. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
A los dos les dijo las mismas palabras. A los dos los recomendó, a los dos les habló de una manera aprobada. Los aprobó. Habló bien de ellos. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos del 19 hasta el 23? Bueno, vemos el regreso del patrón después de mucho tiempo. Fíjese la palabra mucho tiempo, también es muy interesante hacer énfasis en ello. En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo. Y vemos además a los siervos rindiendo cuentas. Vemos que premia igual a los dos primeros, aunque uno rindió 5 y el otro 2. Esto me hace recordar, amados hermanos, el trabajo en la viña donde obreros fueron contratados a diferentes horas, pero recibieron el mismo pago. Esta parábola la encontramos en Mateo 20 del 1 al 16. No lo vamos a leer, les doy la referencia por si ustedes quieren hacerlo. Ahí el dueño de la viña salió en una hora y contrató obreros, salió a otra hora y contrató obreros, y salió a otra hora, a última hora y contrató obreros. La situación es que unos obreros trabajaron todo el día, otros trabajaron medio día, otros trabajaron cuarto día, y a todos les pagó exactamente lo mismo. Y esta es una ilustración, hermanos, de cómo Dios va a premiar a los fieles. Les va a dar el mismo premio aunque no hayan servido el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto, amados? En el día final se nos pedirán cuentas, que de hecho muchos vivimos preocupados por ello, pero es mejor pensar en llevar buenas cuentas. Y es bueno reconocer a través de esta enseñanza que el salvo de 20 años tiene la misma salvación que el recién convertido. O sea, no porque tenga más tiempo es más salvo. Por eso el Señor pagó al que trabajó los 5 talentos, le dio el mismo premio y el mismo reconocimiento que el que trabajó nada más 2 talentos. Por eso en la viña aquella de los obreros contratados en diferentes horas, el Señor les pagó igual a todos, aunque unos trabajaron todo el día, otros mediodía, otro cuarto día, a todos les pagó exactamente lo mismo. Inclusive hubo hasta un pleito ahí, porque los que habían trabajado todo el día reclamaban diciendo, pues cómo a ellos le estás pagando un denario y a nosotros también un denario si nosotros trabajamos todo el día. Y luego estos trabajaron mediodía y también les estás pagando un denario, y a los que trabajaron un cuarto día también. ¿Y sabe qué les contestó el dueño de la viña? ¿Se acuerda? ¿Cuánto te dije que te iba a pagar por trabajar conmigo todo el día? Y le respondieron, un denario. Entonces, no te hago ninguna injusticia. Te dije un denario y un denario te estoy pagando. Y si yo le quiero pagar a estos otros también un denario, eso es cosa mía. Yo te estoy cumpliendo a ti. O sea, la ilustración es bien clara, hermanos, en cuanto a cómo vamos a estar delante de Dios. Aquellos que tenemos 40, 50 años en las cosas de Dios, y aquellos que apenas empezaron o que apenas se convirtieron, ¿cómo van a estar delante de Dios? ¿Quién va a recibir mejor premio? Bueno, si estamos fieles delante de Dios, no importa el tiempo, hermanos, que tengamos como cristianos. Lo que importa es que estemos fieles delante de Dios, sea 20 años, 30, 50 o sea un día, hermanos. Lo importante es que estemos fieles. Así el Señor pues da el mismo premio, no importando el tiempo, como esto de unos 5 talentos y otros 2, y a los dos los elogió. Llegando al versículo 24, para caminar, hermanos, para no estancarme, el versículo 24 dice, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y bien cómodo el hombre, ¿verdad? Una persona, creo que si nos ponemos a pensar un poco, nosotros vamos a sacar que esta persona se parece a muchos
entre nosotros o a muchos de los que circulan por la vida, hermanos. Este hombre se me afigura a aquellos que los invita a uno a venir a oír la palabra de Dios y dicen, no, es que ahorita ando haciendo otras cosas, el Señor sabe que ando haciendo otras cosas. ¿Qué pensó el de un talento? Pensó que su señor era duro, que su señor le gustaba solamente agarrar ganancias sin trabajar, sin hacer nada. Eso es lo que pensó. Ahora, ¿tenía él razón de pensar de esa manera? Porque, hermanos, si nosotros nos regresamos a los versículos anteriores, le pregunto a usted, ¿dónde se ve la maldad del amo, del amo que se fue y que regresó para pedir el rendimiento de sus siervos? Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos, y viendo el trabajo que los siervos habían hecho, ¿qué dijo? Dijo, pasa al gozo de tu señor, eres un buen siervo, eres un fiel siervo. ¿Dónde está la maldad de este amo? ¿Dónde está la maldad de este patrón o señor? ¿Dónde está la maldad? Es una persona sensata, es una persona culta, es una persona buena, es una persona justa. Pero ¿qué pensó el de un talento? ¿Qué pensó? Pensó, conocía que eres hombre duro. ¿De dónde conoció que era hombre duro? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabe qué miro yo aquí, amados hermanos? Miro a un hombre perezoso, flojo, irresponsable, y para tratar de tapar todas sus fallas, simple y sencillamente le echa culpa al otro. Es como el falso de Batista, que para vencer a su oponente inventa un mono de paja y derrota a ese mono de paja y dice que derrotó a su oponente. Este hombre está inventando esto, hermanos. Este hombre está diciendo cosas que no son ciertas. Aquel señor no era como él lo pinta, era todo lo contrario. Qué interesante, hermanos. Por eso le digo, a este hombre para mí representa las personas que no quieren tener responsabilidad, las personas que no quieren hacer lo que el Señor manda, las personas que están fallándole a Dios. Este hombre era fallo. Este hombre, para justificar sus fallas, culpaba a otros. Así, quien quiere seguir en el pecado difícilmente va a aceptar su culpa y acumulará excusas para no hacer lo que Dios manda. ¿Cuántos hemos recibido la salvación debido al trabajo de otros y no la estamos compartiendo? O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, amados hermanos, alguien trabajó con nosotros. Hay un trabajo conjunto atrás de nosotros. La persona que nos predicó el Evangelio o las personas que nos predicaron el Evangelio fueron instrumentos, pero el trabajo está si vamos caminando hacia atrás y llegamos hasta la cruz del Calvario y aún hasta el ministerio de Jesucristo, el ministerio de los apóstoles, el trabajo de la iglesia pionera. Es un trabajo muy grande, hermanos, y nosotros lo podemos desbaratar simplemente dejando de hacer nuestro trabajo, dejando de hacer nuestra responsabilidad. ¿Cuántos hemos recibido la salvación debido al trabajo de muchas otras personas y no la estamos compartiendo? Por otro lado, amados hermanos, ¿cuántas veces se ha invitado a personas que vengan y no han venido? Aquí están pintadas con este hombre. Sabía que eres señor duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso era el siervo, hermanos. El siervo era un hombre duro, era un hombre que no le gustaba sembrar ni cosechar. Le gustaba levantar, pero no le gustaba trabajar para levantar el fruto.
¿Qué pasó después? Los versículos del 26 al 29, hermanos. Dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Aquí encontramos pues lo que va a pasar con la persona y con las personas que son representadas con este siervo malo. Las palabras del Señor, las palabras del patrón, fueron diferentes a las palabras que le profirió a los dos primeros. A aquellos les dijo, buenos siervos fieles. Buenos siervos fieles. ¿Y aquí cómo le dijo a este? ¿Cómo le dijo? Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Y le repite las mismas palabras que el siervo malo le había dicho. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Qué espera el Señor de nosotros? El Señor espera que nosotros trabajemos los bienes que Él nos ha dado y que llevemos fruto, amados. Que llevemos fruto. Quitadle pues el talento, dice el Señor, y dadlo al que tiene 10 talentos. Si no llevamos fruto, nos va a pasar lo mismo que a este hombre. Se nos va a quitar aún lo poco que tengamos. Se nos va a quitar la salvación, se nos va a quitar la vida eterna, se nos va a quitar nuestra parte en el libro de la vida. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Verdad? A aquellos que son fieles y buenos se les va a dar mucho más. ¿Se acuerda cuando Pedro, a nombre de los apóstoles, le preguntaron al Señor, Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Bueno, no, de cierto les digo que no hay quienes hayan dejado padre, madre, casa, hijos, esposa y todo por causa mía, que no reciban 10 veces más. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, este último versículo de Mateo 25:30, dice el Señor, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y ahí será el crujir de dientes. Ahí está pues el destino final. El destino final de este siervo inútil. Este siervo que fue muy práctico, trabajó muy poquito, pero lo hizo trabajando para su propia mentalidad, para su propia filosofía. Y pensando que podía excusarse delante de su señor, haciéndole creer a su señor que él era malo e injusto, y de esa manera quedar excusado. Pero no fue así. Este versículo 30, amados hermanos, me trae a colación, me trae el pensamiento de Juan capítulo 15. Y si leemos del 1 en adelante, nosotros nos damos cuenta de que hay mucha semejanza. Aquí el Señor aplicándolo a los discípulos, representándose Él mismo como la vid verdadera. Dice Juan capítulo 15 del 1 en adelante, por favor, si abre su Biblia y me sigue allí. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán al fuego, y va a arder. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¿Es esto, o en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos? Así de que ahí está, hermanos, el Señor Jesucristo hablando de la parábola de la vid verdadera y los pámpanos, hablando de que todo pámpano, que toda rama, que todo cristiano que no esté llevando fruto, el Señor lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Y aquel que esté llevando fruto, el Señor lo limpia mientras esté la vida siguiendo su curso. El Señor limpia al cristiano que está haciendo su trabajo y le da más trabajo para que lleve. Interesante pues la comparación de esta parábola de la vid verdadera con la parábola de los talentos. Vamos a regresar a la primera diapositiva, nada más para tener ahí el texto de Mateo 25, 14 al 30, para que lo llevemos en nuestra mente. Quiero hacer un pequeño apéndice porque el tiempo se presta para hacerlo. Los talentos, amados hermanos, como bienes. Aquí en esta parábola se usa de dos formas de talento. Una de ellas es en cuanto a la capacidad, la habilidad del cristiano, la habilidad del siervo, si nos apegamos estrictamente a la palabra de la parábola, la habilidad de cada siervo. Ese es un talento, o son talentos. Si tiene varias habilidades, tiene varios talentos. Entonces aquí la palabra talento se usa en dos sentidos, tanto en la capacidad y habilidad del siervo o de cada siervo, como el dinero, o las monedas, o los bienes del dueño de la empresa que dejó sus bienes a cargo de los siervos. La mayoría, amados hermanos, se da cuenta de que los talentos mencionados en la parábola, pues bien pueden ser denarios, pueden ser monedas, pueden ser dinero. Y también nos damos cuenta en la parábola que los talentos son habilidades. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que la parábola habla de varias habilidades. Por ejemplo, estos tres hombres, estos tres siervos, según el versículo 15, tenían diferentes habilidades. Tenían diferentes habilidades y se les dieron diferentes cantidades de acuerdo a su habilidad de cada uno. Hablando de habilidades, hermanos, es bueno reflexionar un poco con ustedes sobre la habilidad en lugar de dinero en este mismo pasaje. Los hombres tenían habilidad y solo dos usaron su habilidad y el tercero se negó a hacerlo, lo que resultó en su castigo. Acá, hermanos, en donde yo estoy, se acostumbra, en el estudio que tenemos cada miércoles, cuando se termina el estudio, que son clases diferentes para diferentes personas, para diferentes edades, tenemos a niños más grandes, adolescentes, jóvenes, adultos. Tenemos de esa manera separadas las clases. Se acostumbra el ejercicio que le llamamos nosotros invitación. Esa invitación es después de las clases que se llevaron a cabo en cada una de las aulas. Se invita a un hermano diferente cada vez a dar una invitación. ¿Qué es la invitación? Bueno, la invitación es un pequeño mensaje que anima a los pecadores a hacer un cambio. Luego, el ejercicio de administrar la cena es otro ejercicio muy bueno, donde también diferentes miembros pueden practicar el hecho de hablar en público. La invitación, la cena del Señor, los cantos, el dirigir los cantos también. Y inclusive dar un pequeño comentario acerca del canto o acerca de por qué se está cantando esa canción.
Así de que, aparte de las clases bíblicas enfocadas a enseñar y hablar, a enseñar a los hermanos a hablarle a la gente, y esto es importante que sea enseñado tanto a hombres como a mujeres, porque es un deber de todo y cada uno de los cristianos, tener la habilidad de hablarle a la gente. Si esa habilidad no se desarrolla, hermanos, las iglesias se van haciendo cada vez más pequeñas y llegan a desaparecer. Es muy importante que en las iglesias trabajemos con el desarrollo de los talentos de cada miembro. Ahora, no hay mejor lugar, hermanos, para hacer esto que ante los de su propia casa. O sea, hablando los miembros de su iglesia. En vez de ir a otra iglesia a tratar de hacer lo que no hacen donde es miembro, mejor hacerlo donde es miembro, porque donde es miembro le va a ser más fácil, porque los hermanos lo conocen y lo van a criticar de una manera correcta, de una manera amable, pero honesta. De una manera amable, pero honesta. Y todos se van a esforzar por animarle cada vez más para que se esfuerce y de esa manera complete su tarea de trabajar sus habilidades. Ahora, hay una situación que debemos de considerar: el pánico de hablar en público. El pánico de hablar en público. De acuerdo, estamos todos en que hay un pánico de hablar en público, ¿verdad? En la actuación de los actores le llaman pánico escenario. Yo estoy de acuerdo en que no todos tenemos el valor o tenemos la habilidad para hablar en público con voz sonora, que se escuche. Pero también estoy de acuerdo de que muchos pueden hacerlo, o muchos podemos hacerlo y simplemente nos detenemos por temor. Por temor. ¿Cómo sabemos que tenemos la habilidad de hablarle a la gente, ya sea de una manera general, ahí hablándole a la gente, que escuche quien quiera escuchar, que se detenga a oír el que quiera oír, o de hablarle cara a cara a la persona acerca de las cosas de Dios? ¿Cómo podemos saber si somos capaces de eso si no lo practicamos? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si realmente tenemos esa habilidad o no la tenemos? Tenemos que ejercitarnos, porque si no, hermanos, si no trabajamos en el rescate de almas, no estamos trabajando el talento o los talentos que el Señor nos dejó. Recordemos que Dios elogió a las personas que trabajaron sus talentos. Al hombre de 5 talentos y al hombre de 2 talentos los elogió por el uso que dieron. Y eso, el uso que dieron, quiere decir por la habilidad que demostraron al trabajar esos talentos. Ambos hombres ganaron el doble de lo que se les había dado. Se les había dado lo que sus habilidades le permitían. El hombre al que solo se le había dado una moneda o un talento o un dinero, ni siquiera lo intentó. Pero se nota que el Señor creía, el Señor sabía que sí podía usar con rectitud la única moneda, el único talento que se le había dado. ¿Qué faltó ahí, hermanos? Bueno, faltó la disposición de la persona para intentarlo. Ya me lo acabo. El que no arriesga, dice el dicho, el que no arriesga no gana. Si no se empieza, nunca se trabajará la habilidad que usted tiene. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Qué es lo que dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que animamos a cada hombre, a cada mujer de este trabajo local a aumentar sus habilidades. Inténtelo. Se va a llevar buenas sorpresas. He conocido hermanas muy talentosas para hacer contactos. He conocido a hermanos muy talentosos para hacer contactos. Reflexiona sobre el aumento de las cosas que eventualmente se podrían hacer para el Señor. Acepte la responsabilidad de la habilidad que usted tiene. ¿Usted trabaja para aumentar esa habilidad o simplemente está enterrando esa habilidad? Si usted nada más está enterrando la habilidad, el Señor le va a decir: mal siervo y perezoso, para afuera. Pero si usted está trabajando para trabajar esa habilidad, el Señor le va a decir: bien, buen siervo fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pásale al gozo del Señor. Amados hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Si hay alguien que quiere hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Y si alguna persona ha escuchado lo suficiente para saber que debe de venir a Cristo para trabajar en las cosas de Dios, arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Estamos a sus órdenes. Usted nos puede decir por medio de texto en qué le podemos ayudar. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por esta lección de los talentos, un tema bien interesante y importante en la iglesia. Tenemos que dar por entendido de que cada cristiano tiene un talento, ¿ya? Y tiene que desarrollarlo y tiene que producirlo para el bienestar de la iglesia. O hay otros que tienen 2, 5, 3, pero de seguro uno tenemos. Y ese debemos de trabajarlo para poder glorificar a nuestro amo, que es Dios. Y me llama mucho la atención ahí el que tiene un talento donde comienza como a justificarse ante su propio amo, echándole como la culpa de que como él era exigente, duro, él tuvo miedo y que por causa del miedo no hizo nada. Y vemos ahí que, como bien decía usted, estaba mintiendo, porque no es tan así. Y muchas veces también los hermanos tienen esa actitud, no aprovechan las oportunidades que tienen para poder desarrollar sus habilidades, su capacidad, y pierden tiempo y pierden oportunidades, y después se van a encontrar con esta situación de que el Señor le va a pedir cuenta de ese talento, y dejan pasar tiempo, dejan pasar oportunidades y no aprovechan para poder desarrollar y poder ser útil en la obra del Señor. Muchas gracias, hermanos, por la lección. Vamos a dejar lugar a los hermanos y hermanas que quieran comentar, que quieran preguntar, o si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Pueden abrir su micrófono y pueden comentar, hermanos. Parece que quedó bien claro la lección. Hermano. Sí, dale gracias al hermano Andrés por el estudio, hermano, muy bueno. Y en cuanto a los talentos, a que nosotros, los cristianos, tenemos que salir a trabajar por la iglesia, por la obra, como para entregar un folleto, invitarlo a la iglesia. Amén. Así es, mi hermano. Gracias por su comentario. No, y aparte de folletos, uno puede hablar, puede conversar, puede invitar, puede ayudar, cooperar. Hay muchas cosas que uno puede hacer por la obra. Y en especial poder presentar a Cristo de la mejor forma para que la gente pueda salvar su alma. Es el principal propósito del Evangelio. ¿Algún otro hermano que quiera compartir o comentar? ¿Alguna hermana también? Las hermanas. Hermano, Sí, hermano. yo darle las gracias al hermano por su estudio, muy bueno. Y bueno, me queda aún más claro las parábolas, que hay cosas a veces que uno pasa por alto y queda mucho más claro. Y
y nos insta a que tenemos que trabajar por nuestros talentos y tratar de mejorar cada día y no quedarnos helados en casa, sino que poner en práctica lo que Dios nos da. Eso. Sí, gracias hermana por su comentario. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana Carola. Gracias por su comentario y gracias también por acompañarnos. A cada uno de los hermanos y hermanas, hermano Pablo, gracias por estar con nosotros. Y hermano John y su familia, hermana Elizabeth, hermana Katy, hermana Doralisa, Enrique, Carola, hermana Pilar. Gracias por acompañarnos en esta tarde para escuchar la lección. Y agradeciendo a nuestro hermano Andrés por la buena disposición que tiene siempre para ayudarnos con la lección. Vamos a ahora despedirnos y voy a pedir que mi hermano John nos despida con la oración de despedida y agradeciendo a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que hemos tenido. Hermano John, por favor. Una vez más. Oremos. Buen Dios, Padre Altísimo, a tu trono de gloria, Señor, a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, un grupo de tus hijos, vamos con reverencia, agradeciéndote, Señor, primeramente, todas las dádivas, todo lo bueno que siempre mana de ti hacia nosotros. Cada día que pasamos sobre esta tierra, son tantas las veces, son tantas las oportunidades que tenemos de poder agradecer cada regalo de usted, Padre Eterno, de agradecer momentos como este, momentos especiales, momentos en los cuales tenemos refrigerio para nuestra alma. Amén. Siempre decimos como cuando necesitamos apagar nuestra sed y saciar nuestra hambre física, un buen refresco viene bien, una buena vianda también sacia nuestro apetito, pero acá es algo más importante aún, le da un sentido, le da fuerzas a nuestro hombre interior para poder ir asentándose cada día más, ir fortaleciendo, edificándose, Señor, en el conocimiento de su santa voluntad. Agradecemos, como siempre decimos en todo lo que vale, a nuestro hermano Andrés por su buena diligencia, su gran labor que ha realizado a través de este tiempo que ha estado con nosotros, que usted siempre a él le colme, Señor, de grandes bendiciones para su vida. No solamente a él, en él a todos los siervos suyos que trabajan por el mundo, y como bien lo decía él en su exposición, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en su viña, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, ponerlas al servicio de la predicación de su palabra, para que más personas, para que más seres humanos, más personas puedan tener la posibilidad de encontrar este tesoro grande que es para su vida, un tesoro de vida eterna, de salvación. Bendito Padre, agradecemos a nuestro hermano por la exposición de su palabra, que nos ha quedado muy, muy claro con un tema tan edificante. Y a cada uno de nosotros que se anide esto en nuestro corazón, y no solamente eso, sino que también lo podamos llevar a la práctica, que es lo más importante. Amén. Padre Eterno, le agradecemos por esta oportunidad, rogamos a usted y imploramos que siempre tengamos esta oportunidad, un día más, lo que usted disponga para nuestras vidas, el poder escuchar su santa voluntad, para que así podamos cultivar nuestra vida espiritual, todo lo que tiene en conexión, en nexo con usted, bendito Dios. Gracias, Señor, y le pedimos que tengamos un reparador descanso a cada hijo suyo que se ha reunido con este buen propósito, y también lo hacemos extensivo para todos sus hijos en el mundo entero, Señor, aquellos que están pasando por momentos de salud física, con problemas en ella, Señor bendito, por problemas en el hogar, por problemas muchas veces de persecuciones, de guerras como han habido en el último tiempo. Señor bendito, siempre su misericordia esté sobre cada vida de cada hijo suyo, en todo lugar de esta tierra. Se lo imploramos para que seamos siempre agradecidos de cada una de las dádivas, de cada uno de todos estos regalos que usted nos entrega de día en día, bendito Dios. Se lo agradecemos todo. En el nombre glorioso de Jesucristo oramos a usted.
Amén. 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 Muchas gracias, hermano John, por la oración. Gracias Muchas gracias, hermano John. por estar con nosotros. Te bendiga mucho y saludos, hermano Andrés, a tu familia, a los hermanos aquí. Muchas gracias, hermanos. Gracias a todos ustedes. Gracias, hermano John. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Será de cada uno. Un placer haber estado con ustedes, hermanos.